congresista Miki Torres y vamos a hablar sobre la inmunidad parlamentaria. ¿Qué es lo que opina usted sobre la inmunidad parlamentaria? La inmunidad es una prerrogativa que muchas veces ha sido mal entendida. Se piensa que la prerrogativa es en beneficio del congresista, pero en realidad es en beneficio del Congreso de la República. ¿Qué significa esto? Que cuando se creó la inmunidad era para evitar de que se utilice una persecución judicial contra los congresistas, los senadores o los diputados, y así puedan coactar de alguna manera el comportamiento de quien ejerce esta función. Yo creo que la inmunidad es una prerrogativa importante del Congreso que no debe desaparecer, pero que sí debe estar bastante mejor regulada de la que está el día de hoy, porque hoy por hoy muchas personas han malentendido esta prerrogativa y piensan que inmunidad significa impunidad, es decir, que porque soy congresista no me deben tocar, y eso no es así. La premisa correcta es: tú no me puedes tocar si lo que estás pretendiendo hacer es una persecución política. Claro. Pero si yo he cometido un delito, tienen que procesarme de todas maneras. Ya. ¿Usted cree que la renuncia a la inmunidad parlamentaria ahora significaría un retorno a la buena política? No, porque el hecho de tener una prerrogativa o no tener una prerrogativa no hace que la política sea buena o mala. Lo que hace que una política pueda ser buena o mala es sobre todo las personas que la ejercen. Me explico. Yo puedo tener la inmunidad, ¿sí? Pero si la utilizo de manera correcta, la política va a ser buena. Si yo la utilizo o pretendo utilizarla de manera inadecuada, la política va a ser mala. ¿Cuándo puede ser la inmunidad buena? Cuando, por ejemplo, me enfrento, por ejemplo, al Ejecutivo, y el Ejecutivo, en vez de ganarme en buena lid con una discusión, lo que hace es perseguirme a través del Poder Judicial. Le dice al Poder Judicial: oye, atrápalos porque ellos están siendo contrarios a mis ideas. Claro. Entonces, eso debe evitarse. Entendemos que ahora el Perú está pasando por una crisis política, un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Hay estadísticas de que han sido pedidos 110 casos a la comisión, pero solamente menos del 10% ha sido aceptado. Y se ha creado una frase famosa que es: otorongo no come otorongo. ¿Qué es lo que piensa usted sobre esa frase? Que en efecto, yo creo que en muchas oportunidades el Congreso ha utilizado la inmunidad de manera indebida. Esto quiere decir de que no la ha utilizado para proteger a los congresistas respecto de persecuciones políticas, sino que lo ha utilizado como excusa para no dar respuesta a los procesos penales que se le puede seguir a alguna de las personas que están involucradas en el Congreso. Es por eso que yo creo que sí, hay que regular la inmunidad parlamentaria, hay que cambiarla. Hay una propuesta, por ejemplo, el día de hoy, de que ya la inmunidad no sea vista por el propio Congreso, por lo que tú dices, ¿no? Otorongo come otorongo, no come otorongo. Entonces dicen: ok, entonces ¿qué tal si lo sacamos a que sea otra entidad la que defina? Y el Ejecutivo, por ejemplo, está proponiendo que sea la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema evaluaría si es que hay contra mí una persecución o no hay una persecución. Si no hay una persecución, ok, que sigue el proceso. Si hay una persecución, la inmunidad debería mantenerse y decir: no lo puedes procesar porque lo que estás haciendo en realidad es tratar de coactar su voto. Creo que tenemos que cambiar, creo que ya no tiene que quedarse única y exclusivamente en el Parlamento. Creo que el mal uso que se ha dado, no solo de este Parlamento, sino en general desde hace muchísimos años, genera que el día de hoy tengamos que pensar en mecanismos en donde evitemos que pueda ser utilizado de manera indebida. Sabemos que solamente los congresistas y el presidente poseen la inmunidad parlamentaria, pero los ministros, alcaldes, jefes de organismos constitucionales no la poseen. Ellos tienen otro tipo de prerrogativas. Por ejemplo, si tú los quieres acusar en un proceso judicial, tú no puedes hacerlo libremente, sino que tienes que hacer una acusación constitucional. Claro. Esto quiere decir que tengo que ir primero por un proceso para contarle al Congreso de la República si es que a esa autoridad se puede o no se puede procesar por un delito de función que haya realizado. Ya. ¿Cree que la comisión encargada es imparcial al analizar los casos de levantamiento de inmunidad?
Creo que siendo una comisión, como todas en el Congreso, donde participan distintas fuerzas políticas, debería ser. Sin embargo, sí aparece esta duda respecto de si es que un compañero, más allá de que sea tu bancada o no sea tu bancada, que sea, por decirlo de alguna manera, de tu misma promoción, tú dejarías que lo juzguen o no. La respuesta debería ser positiva, tú deberías actuar de manera totalmente transparente. Pero hay quienes sospechan que una persona de la misma promoción, por decirlo de alguna manera, no quiere afectar a su compañero. Es por eso que se empiezan a elaborar algunas alternativas, como que la Corte sea la Corte Suprema, o podría ser el Tribunal Constitucional, o escuchaba por ahí a quienes me referían y me decían, bueno, podría ser que expresidentes del Congreso, ¿sí?, formen un comité, una comisión, ya no están en la política, pero sí han sido reconocidos de alguna manera para que ellos definan este tipo de temas, no solamente en temas de levantamiento de inmunidad, sino incluso en temas de ética. En la actualidad se ha visto que muchos congresistas se les ha levantado la inmunidad parlamentaria por temas que no corresponden a su labor congresal. ¿No le parece o le causa indignación? A ver, el tema no va porque la inmunidad solamente se deba ejercer o se debe exigir cuando estamos haciendo alguna función congresal. Ahí estamos partiendo de algo que estamos siendo imprecisos. La inmunidad se plantea porque sea que lo que me están atribuyendo esté relacionado con mi función o sea totalmente ajeno, esté siendo utilizado para perseguir políticamente a la persona. ¿Me explico? Puede ser de que alguien diga, oye, acabo de encontrar que hace 10 años Miguel Ángel tuvo una conducta inadecuada y quiero que lo procesen, ¿sí? No tiene nada que ver con la función que yo he realizado. Pero si yo descubro y evidencio de que esa persona está sacando este tema única y exclusivamente para coartar mi actividad, entonces sí voy a tener el derecho de exigir que la inmunidad me proteja. Entonces la inmunidad no es que sea respecto de temas que se hayan o que se hayan realizado antes o después. El tema es en la inmunidad que no te estén persiguiendo políticamente, que lo que estén haciendo no encubra en realidad el interés de coactar la voluntad del parlamentario. Claro, pero actualmente yo creo que el Congreso, o la mayoría en el Congreso, tiene casos muy fuertes, como es el caso del congresista Donaire, que incluso ya tiene una orden de arresto y que está fugado. ¿Y no cree usted que en este momento, de acuerdo a la coyuntura que está pasando en nuestro país, los congresistas deberían renunciar, al menos por este periodo, a su inmunidad? No, nuevamente, ¿por qué? Porque no es una prerrogativa del congresista. Es más, si yo el día de hoy agarro un papel y digo renuncio a mi prerrogativa de inmunidad parlamentaria, no lo podría hacer, porque eso no es una prerrogativa del congresista, es un derecho, es una prerrogativa del Congreso. Entonces, más bien tendría que ser el Congreso el que, a través de una ley, a través de una reforma constitucional, imagínate, diga los congresistas se quedaron sin inmunidad. Y creo que no. Creo que si está mal utilizado la inmunidad, habrá que verificar cuáles son los mecanismos para corregirlo, pero no retirarlo. Y en el caso, por ejemplo, de Donaire, tuve una posición bien particular. Yo siempre lo he señalado, que la inmunidad no le protegía, porque de acuerdo a la verificación que se hizo, no había ningún tipo de persecución política. Ese ha sido, creo, en mi opinión, uno de los casos en los cuales se ha utilizado indebidamente. Se alargó demasiado el proceso y ha generado controversia en la población. Pero la población también tiene que ser justa en un sentido, y es que el general Donaire no desaparece o no se va a la fuga por el Congreso. En todo caso, o desaparece o va a la fuga porque las personas que están encargadas, que las personas ven de manera muy negativa a los políticos. Y el gran problema de toda nuestra vida siempre es que generalizamos y tratamos de meter a todos en una misma bolsa, cuando yo les aseguro que hay políticos, sea del partido que fuere, no les estoy diciendo de mi partido, no, sea del partido que fuere, se quedarían impresionados de que hay gente que verdaderamente quiere hacer las cosas bien, y lastimosamente esas buenas noticias no se conocen. Lo que se conoce son la parte mala, la parte anecdótica, la parte negativa. En todo caso,
Si es que soy consciente de que los políticos están siendo mal vistos, también soy consciente de que si nosotros queremos hacer algo distinto, la única forma es que entremos en la política. Porque es muy sencillo estar desde afuera y decir la política es una cochinada, la política no sirve para nada, los políticos son todos corruptos. Perfecto, ¿y tú qué cosa estás haciendo?